Hermanos, estamos en Filipenses, el capítulo 2. Filipenses 2. Y quiero que veamos hoy solamente 2 versículos, pero al mismo tiempo vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Creo que no hay ningún punto en quejarse de las filosofías humanas, de las tradiciones humanas, mundanas, si es que nosotros mismos las vamos a seguir. ¿Para qué quejarnos? No hay ningún beneficio en escuchar estos estudios de Filipenses si es que no quiero vivir como Pablo dice aquí. No hay ningún sentido en preocuparme del avance de la madurez espiritual de la iglesia o de mi familia si yo mismo soy inmaduro en la palabra de Dios. No hay razón en esforzarse en todo lo que hago si es que no he entregado mi vida al Señor Jesucristo. Esto lo podemos ver también en los edificios de las iglesias. La catedral de San Vitus o San Vito en la República Checa es uno de los edificios más imponentes, más hermosos de toda Europa. Está decorado con vitrales hermosos, una acústica impresionante, el santuario es inmenso, tiene 10 campanas en el mejor estilo gótico de la Edad Media, con obras de arte costosísimas, pero sin ninguna congregación que ocupe ese templo. Es un edificio, nada más, es un museo actualmente, como varias de las catedrales construidas en la Edad Media, y que actualmente son museos. Ahí no hay vida espiritual, no hay ningún crecimiento en la fe. Por otro lado, en Estados Unidos hay mega iglesias. Por ejemplo, la que se llama la Casa del Alfarero, es la 10ª iglesia más grande de Estados Unidos. Tiene más de 30,000 miembros, 400 personas que trabajan a tiempo completo en la iglesia, pastores, secretarios y varios otros. Tiene muchos programas que trabajan con la comunidad. Tienen un albergue de huérfanos, también para madres solteras. Tiene también talleres para trabajar con adictos a las drogas, con enfermos de SIDA. Tiene un canal de televisión. Tiene materiales publicados que se distribuyen por todo el mundo. Su pastor principal es T.D. Jakes. Él ha escrito varios libros que han sido traducidos a muchos idiomas. Si tú vas a las librerías cristianas, vas a encontrar sus materiales allí. Y él enseña y predica que el Señor Jesucristo no es Dios y que el Espíritu Santo no es Dios. Está en contra de la Trinidad. Hay mucha actividad, es activismo nada más, pero diría que tampoco hay ni vida espiritual ni crecimiento espiritual, así como en esa desolada catedral de Europa. Es que la salud espiritual de una iglesia no se mide por el tamaño de los edificios o por lo impresionante que sean las instalaciones, ni por la cantidad de gente que asiste. No se mide la vitalidad espiritual de una iglesia por los programas, por las actividades que realiza. Y si tú piensas que sí, espero que ahora, en este tiempo de pandemia, ya nos hayamos dado cuenta que no es así. No estamos en el edificio de la iglesia y no estamos en actividades y programas de la iglesia, sino simplemente dando estos estudios y el culto por internet, y espero que tú en tu propia casa también estés leyendo tu Biblia a solas con tu familia, orando también. Pero ya te has dado cuenta, las estadísticas o pensar que existimos para hacer programas, te has dejado engañar si es que tú crees que esto es así. Tú puedes saber muchas cosas, puedes ser profesional, tener experiencia, tener un buen trabajo, conocer cómo funciona el mundo,
pero lo que en realidad necesitamos cada uno de nosotros es tener una cosmovisión bíblica, pensar como piensa Dios. Necesitamos aprender a pensar, a reflexionar, a meditar bíblicamente. El Señor Jesucristo en la iglesia, Él es la cabeza. Nosotros somos sus siervos, somos su cuerpo. Él gobierna a su iglesia por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo también. Y lo que nosotros como siervos tenemos que hacer es obedecerle. Lo que Él quiere para su iglesia es una iglesia que crezca en madurez doctrinal, en madurez en la práctica, en la vida santa también, en su vida diaria, y todo esto para su propia gloria. Él quiere que avancemos, quiere que progresemos en nuestro andar espiritual y que ese progreso, que esa madurez produzca sana doctrina, produzca adoración, produzca sumisión, obediencia, pasión por alcanzar el mundo, discipulado, misericordia, generosidad, respeto por sus líderes, sufrimiento por causa de Cristo. Esas son las marcas de una iglesia bíblica saludable. No las estadísticas, no los números, no los presupuestos, no los edificios, no las actividades. Es interesante que muchas de las mega iglesias que tienen miles de asistentes y que tienen decenas de programas, no digo todas, pero muchas de ellas, tanto en Estados Unidos como aquí en Perú también, que hay iglesias muy grandes, son las menos saludables en cuanto a su doctrina y en cuanto a su vida santa. Entonces, lo que necesitamos en nuestra iglesia no es tener un edificio más grande, no es tener un presupuesto más grande, no es tener una gran cantidad de actividades, no es tener muchísima gente, sino que lo prioritario es que nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestra indiferencia, de nuestra dejadez, de nuestra falta de santidad. Y necesitamos doblar nuestras rodillas, pedir por obediencia, pedir por santidad para nuestra iglesia. Necesitamos estudiar la Biblia con profundidad. Necesitamos obedecer lo que Dios nos está diciendo. No hay que seguir en la vida espiritual, en la vida cristiana, a los gurús espirituales que hablan de finanzas o que tratan de infiltrar ideas empresariales, ideas humanistas que funcionan en el mundo, pero la iglesia es el pueblo de Dios. Necesitamos más bien aprender a someternos, a servir a Dios, como decía Pablo en la última lección, a no criticar, no quejarse, no ser iracundo. Como dice Pablo también en el pasaje que vamos a leer hoy día, necesitamos consagrarnos por completo a Dios. Que cada uno de nosotros, que los que somos verdaderamente creyentes, entonces, que entreguemos nuestras vidas enteras en sacrificio santo al Señor. Eso es lo que anhela Pablo, es lo que anhela Dios, y es lo que todo cristiano nacido de nuevo tiene que hacer. Eso es lo que la iglesia verdadera de Jesucristo debe hacer. Así que nuestra oración, hoy día a las 7:30 tenemos oración, que nuestra oración por nuestra iglesia sea la siguiente: que el Señor Jesucristo dé madurez espiritual, revitalice a nuestra iglesia para su gloria. Que cada uno de los miembros confrontemos nuestras vidas con lo que dice la Biblia, que nos arrepintamos de nuestros pecados específicos, de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de nuestras mentiras, de nuestros celos, de nuestra envidia, de nuestra pasividad, de nuestro chisme, de no vivir en santidad, de nuestra hipocresía, de nuestra inmadurez doctrinal, que abandonemos esos pecados y que decidamos vivir en santidad, consagrados a nuestro Señor Jesucristo, en obediencia total a su palabra, en sumisión y respeto a nuestros líderes espirituales, en santidad de vida. ¿Todo eso para qué? Para la gloria de Dios y para nuestro propio gozo.
No solamente ahora, sino nuestro gozo eterno también. Tú tal vez me digas, pastor, a ver, pruébeme con la Biblia lo que usted acaba de decir. ¿Por qué yo debería estar dispuesto a rendir todo y entregar toda mi vida a Jesús? ¿Por qué debo anhelar vivir para Él? ¿Por qué debo estar dispuesto a morir por Él? Bueno, vamos a ver qué dicen las Escrituras. Como cristianos nos sometemos a la sabiduría de Dios, no a la sabiduría de los hombres. Así que hay que leer Filipenses capítulo 2 y leamos nuevamente desde el versículo 12 y vamos a leer el versículo 18. Ya hemos visto es el 16. Hoy día vamos a ver solo 17 y 18, pero vamos a leer todo el pasaje. Versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo confía en la obediencia de los filipenses. Confía en que ellos se ocuparán de su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios los ha salvado. Porque Dios ha hecho y está haciendo una obra en ellos. Él es el que produce en sus vidas el querer y el hacer. Por eso les ordena hacer todo sin quejas ni chismes, sin murmuraciones, que sean santos e irreprensibles, que brillen en un mundo maligno y que estén siempre aferrados, como dice el versículo 16, a la palabra de vida, a la palabra de Dios, proclamando su evangelio entre los perdidos, no solamente con su boca, sino también con su conducta. De esta forma, en el día que venga Cristo por segunda vez, Pablo estará orgulloso de ellos. Él quiere jactarse en Cristo, que su obra entre ellos no ha sido en vano. Esto es lo que hemos visto hasta ahora. De acuerdo a las imágenes que Pablo usa, entonces, el ministerio no es fácil. Es una carrera, es una maratón que hay que correr, es un trabajo, es una lucha en la que hay que esforzarse, en la que hay que dar todo. Pablo sufre penalidades, está preso, viaja por todo el mundo conocido, predica en medio de la oposición, ora por ellos sin cesar, se preocupa de las iglesias. Nada de eso es fácil, es cansado, es duro, es una lucha espiritual. Pero hace todo esto, otra vez, versículo 16, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo quiere que en ese día final sea un gran día de gozo. ¿Qué día de gozo? Todo el esfuerzo, todas las lágrimas, todo el sufrimiento, las noches sin dormir, las ofensas, las persecuciones, la preocupación, la cárcel, no fue en vano. No fue en vano. ¿Y cómo mide Pablo el éxito en su ministerio? No por la cantidad de edificios que construyó, no por las estadísticas de cuántos convertidos, no por los cursos, la cantidad de cursos o la cantidad de programas o la cantidad de eventos que él organizó, sino él mide su éxito por la madurez espiritual
de su congregación en el día de Cristo. Mira qué dice en Colosenses, el capítulo 1, allí nomás el siguiente libro, después de Filipenses, Colosenses 1, 28 y 29, Pablo dice, ¿a quién anunciamos? A Cristo anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de, es decir, yo hago el ministerio y me preocupo de enseñar la palabra de Dios, y no solo enseñar, sino amonestar con la palabra de Dios, anunciar a Cristo a todo hombre en toda sabiduría con este propósito, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Toda su lucha, todo su trabajo, todo su esfuerzo está encaminado a ese fin. En el día de Cristo Él pueda presentar a estas personas a las cuales Él enseñó como hombres y mujeres maduros en Cristo, completos. Él dice aquí, perfectos en Cristo Jesús. Presentarlos así al Señor. Y qué importante es esto. Es clave que entendamos esto, porque ese es el propósito del ministerio. Por eso, yo, no solo yo, todos los pastores, misioneros, maestros, por eso hacen el ministerio. Ese debe ser el corazón de los líderes espirituales de la iglesia, y especialmente en esta época que vivimos, tenemos que hacernos constantemente la pregunta, ¿cuál es el propósito del ministerio? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué un edificio más moderno? ¿Por qué un presupuesto más grande? ¿Por qué más eventos? ¿Por qué más actividades? Mira, yo te digo, con la autoridad de la palabra de Dios, que si nuestro propósito de lo que hacemos no tiene que ver con fruto eterno, si no tiene que ver con madurez espiritual, si no tiene que ver con santidad de la iglesia, que perdura para la gloria de Cristo, entonces, ¿para qué estamos? Entonces no entendemos en qué consiste la vida cristiana y el ministerio de la iglesia. Trabajamos, predicamos, oramos, amonestamos para la madurez espiritual, para el fruto espiritual, para la santificación de la iglesia. Claro, yo no lo produzco, ¿no? Nosotros no producimos esa madurez, sino Dios, porque es la obra de Dios. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay un versículo o dos versículos que aprendí de memoria muy temprano en el ministerio, que es 1 Corintios 3, 6 y 7. Pablo dice así, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pero solamente dará crecimiento y santidad y madurez espiritual por medio de la predicación y la enseñanza fiel de su palabra. Y para eso trabajamos. Y escucha bien, deseamos que toda esta inversión de tiempo y de energía, y te lo digo sinceramente y entiendo el corazón de Pablo, quiero que todo esto pague dividendos eternos para la gloria de Dios. Que al final podamos ver que valió la pena servir a Cristo. ¿Acaso crees que todos los sermones, domingos por la mañana, que todos nuestros cantos a Dios, que todas nuestras oraciones que hemos hecho en toda nuestra vida, que todas las conversaciones que tenemos acerca de la Biblia, que todas las exhortaciones, que todas las amonestaciones, que todas las consejerías, ¿acaso crees que todo eso será olvidado? ¿Cómo puedes ahora, cómo podemos, me incluyo yo, cómo podemos ahora quejarnos? ¿Cómo podemos ahora ser indiferentes? ¿Cómo podemos pasar por alto todas las oportunidades que Dios nos da de aprender, de servir, de amar? Yo le agradezco a Dios por cada uno de ustedes que hacen un tiempo para estar
en su palabra y también para vivir la vida cristiana. Hay que obedecer, enseñar, predicar, orar, servir, esforzarnos, correr la carrera, que no sea en vano nuestra vida. Que en el día de Cristo puedas ver el fruto de tu esfuerzo, el fruto de tu trabajo para su gloria. Es lo que Pablo está diciendo. No es un objetivo egoísta. Eso no es un objetivo egoísta, porque redunda en fruto para el Señor, en gloria para su nombre. Otra vez leo lo que dijo Pablo. Que yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ok, pastor, eso podría ser para Pablo. Eso podría ser para usted, que es pastor. Yo digo, no, es para cada cristiano. Para cada cristiano. Esto no es solamente para los líderes, es para cada creyente verdadero. Pablo nos va a mostrar en estos dos versículos 17 y 18 cómo funciona la dinámica del servicio en la iglesia. Cómo es la salvación verdadera y cómo se manifiesta en servicio, en sacrificio. Cómo debe funcionar. Y solo quiero que veamos dos puntos, uno en el versículo 17 y uno en el versículo 18. En el versículo 17, la fe verdadera, el creyente verdadero, tiene una vida de servicio y sacrificio a Dios. La fe verdadera produce una vida de servicio y sacrificio a Dios. Pablo sabe que todo su trabajo no ha sido en vano, pero no solamente él quiere glorificar a Dios con su vida. Como ya lo dijimos también, él quiere glorificar a Dios con su muerte también. Pablo sabe, ya lo leímos, capítulo 1, versículo 24, versículo 25, Pablo sabe que él será liberado de la cárcel. También lo dice aquí, capítulo 2, en el versículo 24, 2:24 dice, confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pablo sabe que él va a ser libre de la cárcel. Pero en este versículo 17 que estamos leyendo, él dice, incluso si no fuera liberado de la cárcel, incluso si yo muriera, incluso si yo fuera derramado en libación. Es una frase extraña, ahí en el versículo 17. ¿Qué significa ser derramado en libación? Es una frase que se usaba en el Antiguo Testamento para referirse al vino o para referirse al aceite que se derramaba sobre el sacrificio de los animales que se quemaban en holocausto. Esto se conocía como ofrenda encendida. ¿En qué consistía? Se ofrecía el animal y luego se daba una ofrenda de harina, se prendía fuego y finalmente sobre el animal, la harina, el fuego, se derramaba, se rociaba la libación de vino o de aceite y esa libación completaba el sacrificio. Si quieres saber un poco más, está en Números capítulo 15. Entonces, las libaciones simbolizaban el toque final, pero no solamente era la cereza del pastel, no solamente era eso, sino que simbolizaba la consagración total de algo al Señor. Era lo que completaba el sacrificio. Lo interesante aquí es que está escrito en voz pasiva. Y la voz pasiva nos indica que hay alguien que derrama a Pablo como libación, que lo toma a Pablo y lo derrama a Pablo en libación. Dice él, y aunque sea derramado, él no se derrama a sí mismo, sino aunque sea derramado en libación. ¿Quién es este alguien? Indudablemente no puede ser otro que Dios mismo. Entonces, esa es la imagen. Dios tomando a Pablo y derramándolo como el aceite sobre el sacrificio en libación.
Pero ¿a qué se refiere Pablo con esa imagen? ¿De qué está hablando? Al final del versículo 16, él habla de su vida, habla de su trabajo, habla de su carrera. No he corrido en vano, no he trabajado en vano. Aquí en el versículo 17 está hablando de algo más. No está hablando solo de su vida, aquí está hablando también de su muerte por la obra de Dios y por la madurez de los filipenses. Aún si entrego mi vida por la proclamación del Evangelio y la obra del ministerio, me gozo. Pablo está sometido por completo al señorío del Señor Jesucristo. No está sometido al capricho de algún hombre o a los deseos de algún hombre. Él tiene que estar preparado a luchar por Cristo, a luchar por su palabra, y si es necesario, hasta el punto de la muerte. Ese es su llamado, es mi llamado, y el tuyo también. Esta enseñanza no la encuentras en los libros ni en las iglesias que predican prosperidad, que predican autoestima. Al contrario, allí vas a encontrar otra enseñanza. Tú vales mucho, reclama tu bendición, declara tu milagro. Pero Pablo dice que mi vida sea derramada hasta la muerte en el servicio del Señor. Mira en 2 de Corintios también, 2 de Corintios 12:15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Y también en Primera de Tesalonicenses es la misma imagen. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 8 dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Esta no es cualquier muerte, entonces, sino que es la muerte por amor a los hermanos, la libación que completa el sacrificio de los filipenses y que sube como olor grato para Dios. Observa otra vez la imagen. Esta libación, Dios la derrama, la libación es Pablo, y Dios la derrama sobre, dice ahí en el versículo 17, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Está hablando en términos sacerdotales, Pablo. Estas dos palabritas, sacrificio y servicio, tienen también un contexto sacerdotal. La palabra sacrificio se refiere a los sacrificios, los holocaustos que se ofrecían en el Antiguo Testamento, que se ofrecían a Dios. Es la palabra que también Pablo usa en Romanos 12:1, cuando él dice que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. También utiliza la misma palabra en Filipenses 4:18, cuando está hablando de su dinero, de su ofrenda económica que ellos le habían enviado. Dice en Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido. Su ofrenda la he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En este caso, entonces, cuando él dice que será derramado en libación sobre el sacrificio de los filipenses, ¿cuál es el sacrificio que los filipenses ofrecen a Dios? Bueno, está muy relacionado con la otra palabra. La otra palabra es servicio. En el griego es una palabra sacerdotal muy interesante. Es la palabra liturgia. Liturgia. En el Antiguo Testamento se refiere al servicio de los sacerdotes, de los levitas, en el templo. Esa era la liturgia, su servicio en el templo. Pero en el Nuevo Testamento esa palabra casi ni se usa. ¿Por qué? Porque ya no hay templos y porque ya no hay sacerdotes y ya no hay la ley. Sin embargo,
Esta misma palabra liturgia se usa también en Filipenses 2:30 para referirse al servicio de los filipenses. 2:30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, Epafrodito, exponiendo su vida para cumplir lo que faltaba en vuestro servicio, liturgia, por mí. Entonces, cuando Pablo utiliza estas dos palabras, sacrificio y servicio, se está refiriendo a lo que habían hecho los filipenses para servir a Pablo. Epafrodito llevó la ofrenda económica de los filipenses para Pablo, estuvo a punto de perder su vida por servirle a él. Entonces, ambas palabras están íntimamente relacionadas. Pablo está hablando aquí del servicio sacerdotal, porque es un servicio ofrecido a Dios, y cada creyente en la iglesia es un sacerdote. El sacrificio de los filipenses, pensando específicamente en lo que ellos habían hecho por él. ¿No? Ya hemos visto cómo utiliza esos mismos términos que se refieren al culto, al ministerio sacerdotal, para referirse a la ofrenda de los filipenses. Pero no creo que solamente es dinero con lo que nosotros podemos servir a Dios, sino que este dinero que ellos habían entregado era una ofrenda a Dios producto de su profunda fe. Y eso es lo que significa la frase completa. La frase completa dice así: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Todo aquello que ellos hacían en servicio a Dios era producto de su fe. La proclamación del Evangelio, sus esfuerzos misioneros, sus oraciones, sus ofrendas económicas, todo nacía de una vida de fe. En resumen, los filipenses están obedeciendo a Dios, están trabajando para Él, están sirviendo, se están sacrificando, y si hay algo que falta, a todo ese sacrificio, a todo ese servicio, Pablo anhela ser eso que falta. Anhela ser aquello que completa ese sacrificio de los filipenses. Pablo desea con todo su corazón ser aquella ofrenda de libación que es derramada encima del sacrificio y servicio de los filipenses. En otras palabras, que él, junto con su amada iglesia, sean un sacrificio que eleva un aroma grato al Señor. Eso es crucial, entender que el sacrificio principal son ellos. En otras palabras, son ustedes. Su servicio, su sacrificio, su imitación del carácter de Cristo, su obediencia a la palabra. Ustedes, hermanos. Y que los misioneros, pastores, maestros y líderes seamos la libación que completa ese sacrificio. Pero al final es un solo sacrificio de la iglesia y sus líderes siendo ofrecidos a Dios. Otra vez, ¿quién ofrece ese sacrificio? Dios mismo. Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer, y toda la madurez espiritual. Y el segundo punto es muy breve y muy sencillo. Todo esto que hemos dicho, una fe genuina que resulta en una vida de servicio y de sacrificio, termina en gozo eterno. Gozo eterno. Versículo 17 al final dice: me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Porque qué privilegio que el Señor Jesús tome nuestras vidas, hermanos, la vida de los miembros y la vida de los pastores y líderes, que tome nuestras vidas en nuestra iglesia y que las derrame y que haga un sacrificio que le agrada a Él.
Pablo se goza en que el Señor use su vida para el avance del Evangelio y para producir madurez y fruto espiritual en los filipenses. Él está deseoso de dar todo, de dar su vida al Señor. Y les pide a los filipenses, y ustedes sigan haciendo lo mismo: sacrificio, servicio, obediencia al Señor. En el versículo 16 dice que no haya corrido en vano. Y ahora en el versículo 17 dice, y que mi muerte tampoco sea en vano. Así vemos nuestras vidas como un sacrificio a Dios, como un sacrificio que nace de una confianza profunda en el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás en la tierra? Sí, tienes un trabajo seguramente, tienes tu sueldo, tienes tu educación, tienes tus ideas, tienes tu casa, tienes tu carro, tienes tu celular, pero estás aquí para derramar tu vida en sacrificio al Señor Jesucristo y en servicio a los demás. Eso es lo que Él nos pide. Debemos consagrarnos, debemos entregarle todo, no quedarnos con nada, sino ofrecer todas nuestras vidas a Él y sacrificarnos por completo al Señor, que producirá gozo. Gozo eterno en nuestros corazones. 4 veces está la palabra gozo en estos 2 versículos. Dice, me gozo, número 1, me regocijo, número 2, y luego en el versículo 18, y asimismo, gozaos, número 3, y regocijaos, número 4, también vosotros conmigo. Y fíjate, son imperativos. Gozaos, regocijaos conmigo. Los filipenses ya se están gozando en esta vida de entrega, pero aún hay más gozo que experimentar, porque siempre hay más cosas que entregarle al Señor. Siempre hay más aspectos de nuestra vida, de nuestro carácter, que entregarle al Señor. Siempre podemos consagrarnos al Señor. Esto no es gozo a pesar del sufrimiento, sino es gozo aún en medio del sufrimiento. Y es más, Pablo diría gozo por el sufrimiento para Cristo. Y es sorprendente cómo Pablo entonces concluye toda esta sección enfatizando otra vez el tema de la unidad, porque les dice, yo me gozo con vosotros, y todos vosotros también gócense conmigo. Y la unidad está en que es un solo sacrificio. Ustedes los miembros, yo el pastor, dice Pablo, pero juntos formamos un sacrificio ofrecido al Señor. Entonces, ¿te das cuenta de cómo es el orden? Primero, nuestra fe en Cristo. Segundo, produce una vida de servicio sacrificial al Señor. Y en tercer lugar, todo esto resulta en gozo eterno. Gozo aquí y gozo para siempre. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por este pasaje. ¿Cuánto te necesitamos siempre? ¿Cuánto necesitamos estar dependiendo de ti en nuestra vida, en nuestra familia, en todo lo que hacemos? Que nuestras vidas sean un sacrificio santo, agradable a ti. Señor, produce en nuestra iglesia, en cada uno de los miembros, ese amor, esa entrega, esa consagración a ti. Que juntos, Señor, podamos avanzar en nuestra fe. Aún ahora, que no podemos vernos, que no podemos interactuar físicamente, pero, Señor, que vayamos creciendo unidos para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.